El Renacimiento, Programa de Artes Plásticas y Visuales, Facultad de Ciencias Humanas y Artes, Universidad del Tolima. Por Albeiro Arias, doctor en Artes, Convención en Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El Renacimiento se divide en tres periodos. El 480, que coincide básicamente con el siglo XV, es decir, iría de 1400 a 1490, constituye el inicio de la ruptura con la estética medieval y la implantación de los nuevos ideales renacentistas. En este periodo todavía coexisten algunos elementos del pasado con las nuevas aportaciones que el Renacimiento traía consigo. El segundo periodo es conocido como el Alto Renacimiento, que va más o menos entre 1490 y 1530. Una vez se adoptan las nuevas tendencias, los artistas centran sus preocupaciones en el hombre y en sus relaciones con el mundo en el que vive, principalmente la naturaleza. El tercer periodo es conocido como manierismo o bajo renacimiento, que iría de 1530 a 1600. Es la etapa final en la cual la influencia de Miguel Ángel hará que la emulación del mundo clásico presente en periodos anteriores sea sustituido por la maniera, es decir, por la personal interpretación que el artista florentino hará de los presupuestos estéticos de la antigüedad. Es un movimiento que afecta más a las artes plásticas, pero coincide con el momento en el cual el arte del Renacimiento dejará de ser exclusivamente italiano para difundirse ampliamente por el resto del continente europeo. El primer Renacimiento o Quattrocento, siglo XV. El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. En esta diapositiva pueden observar una vista de Florencia en una estampa realizada en 1493. Las condiciones políticas y sociales que existían en la península itálica favorecieron la creación y el desarrollo de un nuevo movimiento cultural y artístico que iba a desarrollarse a lo largo de los siglos XV y XVI. Los factores que influyeron en la creación del nuevo estilo fueron la existencia de restos arqueológicos de la cultura romana que iban a propiciar su estudio, recuperación y su posterior valoración. Hay nostalgia de grandezas perdidas en la antigüedad y que ahora se intentan resucitar. La antigüedad clásica se consideró durante toda la Edad Media en Italia como un legado nacional. El espíritu patrio estaba en el arte romano. De Grecia y Roma se tomaron referencias literarias, como el uso del latín como vehículo de expresión escrita, referencias culturales como la introducción de la decoración mitológica en la arquitectura y pintura, y artísticas como la expresión de serenidad y equilibrio en obras escultóricas, sin descuidar por ello la admiración por sus formas de comportamiento, tales como el culto a la belleza o a la valentía, entrando en conflicto con las virtudes cristianas de esperanza, fe y caridad que habían predominado durante el mundo medieval. Otro aspecto importante es el desarrollo urbano. Las ciudades italianas estaban consideradas como ciudades-estado, con su propia organización política y económica y además que rivalizaban entre sí y que contaban con una clase media muy desarrollada, compuesta por comerciantes y artesanos. Tras alcanzar una total autosuficiencia económica y política con respecto a la estructura feudal o a las monarquías europeas, buscaron una cultura y un arte no anclados en la visión medieval que contradecía las conquistas terrenales de las sociedades urbanas. Entre estas ciudades, Génova y Venecia controlaban las rutas comerciales del Mediterráneo y los intercambios comerciales con Oriente, mientras que Milán o Florencia eran importantes centros de manufacturas textiles. La frase retorna el tiempo o el tiempo regresa
fue una frase en la que el joven Lorenzo de Medici pronuncia en un torneo del amo en 1469 para referirse al retorno de una edad ideal. El Renacimiento supone la vuelta a los ideales del mundo clásico representados a través de valores como el antropocentrismo, la nueva visión de la naturaleza y el poder de los nuevos clientes del arte, es decir, los mecenas. En lo constructivo, los logros del gótico se unen a la recuperación de la arquitectura grecorromana. Los escultores, por su parte, inclinarán sus estudios hacia la consecución de la belleza ideal y el dominio de los materiales. En pintura, artistas como Masaccio y Leonardo investigarán la construcción geométrica del espacio y los diferentes tipos de perspectiva. El concepto de mecenazgo es un tipo de patrocinio que se otorga a artistas, literatos o científicos a fin de permitirles desarrollar su obra. Ese apoyo, aunque se presente como desinteresado, pues el que lo otorga no exige a sus beneficiarios ningún tipo de devolución o créditos económicos a corto plazo, sí proporciona una remuneración de carácter íntimo, es decir, en el placer estético, moral, intelectual o la satisfacción de la vanidad. Los mecenas van a ser muy importantes para el arte del Renacimiento, con las grandes familias italianas del Renacimiento, como los Medici en Florencia, los Gonzaga en Mantua y los Montefeltro en Ferrara. El mecenazgo artístico acrecienta después de la antigüedad, experimenta un desarrollo particular. En el norte de Europa también se manifiesta de diferentes maneras. Durante la Edad Media, los príncipes y las poderosas familias de banqueros y notables contribuyeron significativamente al encargo de obras artísticas, cuyo principal destino eran los edificios religiosos. En el Renacimiento, la realización de obras artísticas a pedido no disminuyó. Sin embargo, con el crecimiento de los poderes locales, se desarrolló un nuevo tipo de mecenazgo, que buscaba formar colecciones privadas de obras y participar en el esfuerzo colectivo por embellecer las ciudades. Durante el Renacimiento,
los artistas comenzaron a ser reconocidos por su talento individual y no solo como buenos artesanos. Hasta ese momento ni siquiera había un gremio que agrupara a los pintores, quienes pertenecían al de los boticarios porque mezclaban las pinturas al igual que aquellos lo hacían con las drogas. Los escultores pertenecían al de los albañiles. Los gremios fijaban el precio de un trabajo y la persona que lo encargaba elegía el tema y los materiales para construirlo. El cliente esperaba que el trabajo fuese hecho exactamente como él quería y por eso el artista no tenía muchas posibilidades de experimentar con sus propias ideas. Sin embargo, con el apoyo de los mecenas adinerados como los Medici, cientos de artistas pudieron liberarse de los trabajos tan monótonos que les proporcionaba el gremio. Tal vez, si hubiera que elegir una familia como prototipo de mecenas, sin duda alguna habría que citar a los Medici de Florencia. Esta familia consiguió afianzar su dominio en la ciudad durante toda la primera mitad del siglo XV, fundando la primera academia. Lorenzo de Medici, apodado el Magnífico, y Cosme I de Medici patrocinaron a los grandes artistas florentinos del 480. Un hijo de Lorenzo, Giovanni, fue papa entre 1513 y 1521 bajo el nombre de León X y fue el gran mecenas de Rafael y Miguel Ángel en el Cinquecento. En cuanto a la estética renacentista, en el aspecto artístico el Renacimiento supone la sustitución del lenguaje formal del gótico por otro distinto, apoyado en la recuperación de los modelos de la antigüedad grecolatina, un nuevo concepto de belleza. En el mundo medieval, la belleza era considerada como un reflejo de la divinidad. En el Renacimiento, se considera la expresión de un orden intelectual basado en elementos matemáticos, tales como la medida, el número y la proporción, aplicables tanto a la arquitectura como a las artes figurativas, es decir, la pintura y la escultura. Hay un cambio muy drástico durante el Renacimiento y es el paso del teocentrismo, es decir, Dios como centro de todo, al antropocentrismo. El ser humano y no Dios es ahora el centro del mundo y de la cultura. Los pensadores que en este periodo manifestaron su interés por el hombre se conocen como humanistas, la mayor parte de los cuales eran laicos y trabajaban en las cortes de los grandes mecenas de Florencia, Urbino y Mantua. El Renacimiento es una vuelta a la naturaleza, lo cual significa una renovación en el arte, la búsqueda de nuevas técnicas para plasmar con mayor fidelidad la realidad. La naturaleza es obra de Dios, pero saber apreciarla y degustarla es una cualidad humana. También resalta el individualismo. El arte se va a ir desvinculando poco a poco de la influencia eclesiástica y paralelamente se difunde la idea de que cada individuo debe vivir intensamente su propia existencia y sacar partido de ella. Si en la época del arte románico y del gótico los artistas tendían a ser anónimos, artesanos y adscritos a los gremios, en la época renacentista los creadores van a sentirse orgullosos de su actividad y van a manifestar deseo de darse a conocer y de exhibir públicamente sus obras. El nuevo artista no va a heredar los saberes de la formación en un taller familiar, sino que va a ser capaz de escribir sus tratados sobre la rama del arte en la que trabaja. De esta manera, el florentino León Battista Alberti escribirá su tratado de Reedificatoria, terminado en 1450, y el veneciano Andrea Palladio escribirá sus 4 libros de arquitectura en 1570. No serán solo los arquitectos quienes formulen su nuevo lenguaje a través de los tratados, sino que también los pintores divulgarán un nuevo estilo. Piero de la Francesca en el 480 y Leonardo da Vinci en el 500 serán los mejores ejemplos. De arquitectura es un tratado sobre arquitectura escrito por Marco Vitruvio, probablemente alrededor del siglo XV a.C. Es el más antiguo que se conserva
y fue tomado por los arquitectos renacentistas como referencia de primera mano para el conocimiento de las manifestaciones arquitectónicas de la antigüedad grecolatina. De él solo nos han llegado los textos, habiéndose perdido evidentemente las ilustraciones originales. Vitruvio propone entender la arquitectura como compuesta de 4 elementos: orden arquitectónico, es decir, la relación de cada parte con su uso; la disposición, que son el trazado entre la planta en alzado y en perspectiva; la proporción, la concordancia uniforme entre la obra entera y sus partes; y la distribución, que consiste en el debido y mejor uso posible de los materiales y de los terrenos, y en procurar el mejor costo de la obra, conseguido de un modo racional y ponderado. Como no somos expertos en arquitectura, en las siguientes diapositivas colocaré algunas partes de los edificios para que ustedes puedan identificarlas. El casetón o caseto es un término arquitectónico que designa cada uno de los adornos huecos geométricos, como cuadrados, rectángulos u octágonos, que se disponen en forma rectangular, parecido a un tablero de ajedrez, en un techo o en el interior de una bóveda. El término nave proviene del latín navis, que en arquitectura denomina al espacio comprendido entre dos muros o filas de columnas. Una pilastra proviene del italiano pilastro. Es un pilar o columna de base cuadrangular adosado a un muro o pared. Su función puede ser estructural, sosteniendo el techo, tejado, establamento, moldura o arquitrabe, o meramente decorativa. En arquitectura clásica, la basa es la parte inferior de la columna, que tiene como fin servir de punto de apoyo al fuste, ampliando aquel, y está compuesto generalmente por molduras. El plinto o pedestal es un elemento en forma de paralelípedo, dispuesto bajo la base de la columna o de la pilastra, formando parte de ella generalmente. Tal vez su origen tenga que ver con la piedra que servía de base a la columna o pie derecho de madera. El capitel es un elemento arquitectónico que se dispone en el extremo superior de la columna, pilar o pilastra, para transmitir a estas piezas estructurales verticales las cargas que recibe del entablamento horizontal o del arco que se apoya en él. Además de esta misión estructural, cumple otra de índole compositiva, pues actúa como pieza de transición entre dos partes constructivas tan diferentes como aquellas entre las que se interpone. El frontón
Es el remate triangular o curvo de una fachada, un pórtico o una puerta o una ventana. En esta diapositiva se pueden observar los detalles de las tres columnas más famosas de los griegos, las de orden dórico, jónico y corinto. Un pórtico es un espacio arquitectónico cubierto, conformado por una galería de columnas adosada a un edificio. El pórtico es una galería de arcos o columnas alrededor de un patio, plaza o delante de un edificio. La arquitectura en el primer Renacimiento o Quattrocento. La obra que marca el inicio del primer Renacimiento en lo que tiene que ver con arquitectura es la cúpula o duomo de la Catedral de Florencia, realizada por el arquitecto Brunelleschi. Filippo Brunelleschi nace en 1377 y muere el 15 de abril de 1446. Fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano, conocido sobre todo por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florencia, conocida como el Duomo. Sus profundos conocimientos matemáticos y su entusiasmo por esta ciencia le facilitaron el camino en la arquitectura, además de llevarlo a la invención de la perspectiva cónica. El Duomo, la cúpula de Brunelleschi, 1420-1434, la Basílica Catedral Metropolitana de Santa María del Fiori. La Florencia que manufacturaba productos textiles de una calidad única, que tenía los mejores paños de Europa, que elaboraba los más ricos tejidos o que confeccionaba telas de todo tipo, que después importaba a medio mundo, fue la reina de Occidente hasta que el mito de Florencia se le señaló como Nueva Atenas. La ciudad florecía y floreciente se convertiría en la nueva capital intelectual del viejo mundo. Esto llegaría en las últimas décadas del siglo XV. Llegaron a administrar tal riqueza que una gran parte del excedente económico que generaban iba destinado a fomentar obras públicas con las que se embellecía y engalanaba la ciudad. Aun siendo agrupaciones tradicionales de carácter gremial, su mecanismo acabó redefiniendo el antiguo sistema de carácter feudal y eso afianzó la floración económica y cultural de este sueño de piedra con nombre de ciudad. Es en este marco donde nace, en el lapso de un siglo, un profundo compromiso con la vida pública, que es religiosa, política y artística al mismo tiempo y que incuba en su interior una aspiración cívica hasta entonces desconocida en Europa. La obra que marca el inicio del primer Renacimiento en lo que tiene que ver con arquitectura es la cúpula o Duomo, realizada por el arquitecto Brunelleschi.
en la Basílica Catedral Metropolitana de Santa María del Fiori, sede episcopal de la Arquidiócesis de Florencia, en Italia. Es una de las obras maestras del arte gótico y del primer renacimiento italiano. Es símbolo de la riqueza y del poder de la capital toscana durante los siglos XIII y XIV. La Catedral Florentina es uno de los edificios más grandes de la cristiandad. Se conoce con el nombre de Santa María del Fiori por referirse al lirio, símbolo de Florencia, o al antiguo nombre del pueblo llamado Fiorenza. Pero por otra parte, un documento del siglo XV afirma que la palabra flor se refiere a Cristo. El proyecto inicialmente en el gótico fue iniciado por el arquitecto Arnolfo di Lapo, quien inicia su construcción en 1296. En 1418 se planea su edificación de la cúpula con la intención de equiparar la ciudad de Florencia a la majestuosidad arquitectónica presente en Pisa y en Siena. En 1418, las autoridades de Florencia abordaron por fin un problema monumental que durante décadas habían ignorado: el enorme hueco abierto en la cubierta de la catedral. Año tras año, las lluvias del invierno y el sol del verano caían sobre el altar mayor de Santa María del Fiori, o mejor dicho, sobre el espacio vacío que éste debería haber ocupado. La construcción del templo, iniciada en 1296, era una afirmación del papel destacado de Florencia entre las grandes capitales culturales y económicas de Europa, enriquecida gracias a las altas finanzas y al comercio de la lana y la seda. Años más tarde, se decidió que el glorioso remate del edificio debía ser la cúpula más grande del mundo, lo cual daría la certeza de que la catedral sería la más útil y hermosa, más poderosa y honorable entre todas las construidas hasta entonces. En 1418, las autoridades florentinas convocaron a un concurso para dar con el diseño ideal de la cúpula, ofreciendo un tentador premio de 200 florines de oro para el ganador y la posibilidad de pasar a la posteridad. Un orfebre poco agraciado, bajito y de mal carácter llamado Filippo Brunelleschi prometió construir no una, sino dos, una paralela a la otra y conectadas entre sí, sin levantar complicados y costosos andamios, pero se negó a revelar los detalles de su proyecto por temor a que algún competidor le robara la idea. Cuando Filippo Brunelleschi se presentó al concurso, acababa de regresar de Roma, donde había pasado años haciendo mediciones y dibujando los monumentos antiguos y anotando en escritura cifrada sus secretos arquitectónicos. En 1420, las autoridades responsables de la supervisión de la catedral acordaron nombrar a Filippo Brunelleschi director del proyecto de la cúpula. Sin embargo, tratándose de mercaderes y de banqueros que confiaban en la competencia como un mecanismo para asegurar la calidad, nombraron como director adjunto a Lorenzo Ghiberti, orfebre colega de Brunelleschi y también florentino. Los dos hombres eran enemigos desde 1401, cuando ambos habían competido por otro ilustre encargo:
la realización de las puertas de bronce del Baptisterio de Florencia. En aquella ocasión había ganado Ghiberti. En el verano de 1423, poco antes de colocar un suncho de madera para reforzar la estructura, Filippo Brunelleschi se retiró de la obra quejándose de fuertes dolores en el costado. Cuando los carpinteros y albañiles preguntaron cómo y dónde debían colocar los enormes vigas de madera de castaño que componían ese anillo, se delegó la responsabilidad en su rival. Cuando Ghiberti hubo dirigido la instalación de unas pocas vigas, aparece Brunelleschi, milagrosamente recuperado, y declara que el trabajo que había hecho Ghiberti era inútil y que era preciso desmontarlo todo y volver a empezar. Más adelante logró que le subieran el salario a 100 florines al año, mientras que el de Ghiberti continuó siendo de 36 florines. El primer problema que hubo de resolver era estrictamente técnico. Ningún mecanismo elevador conocido era capaz de levantar y maniobrar unos materiales tan pesados, incluidas las vigas de piedra arenisca, a tanta altura del suelo. En este punto, el hábil relojero, que era Brunelleschi, se superó a sí mismo. Inventó un cabrestante de 3 velocidades con un intrincado sistema de engranajes, poleas, tornillos y árboles, accionado por una yunta de bueyes que le hacían girar en un eje de madera. Dirigía un ejército de albañiles, canteros, carpinteros, herreros, plomeros, toneleros, aguadores y otros artesanos. Su cúpula sería la primera con un tambor octogonal de la historia de la arquitectura. Esta cúpula posee una función estética, bella pero austera, sin dar sensación de pesadez, pero también tiene una función ideológica, representa la unidad cristiana. El 25 de marzo de 1436, para la fiesta de la Anunciación, el Papa Eugenio IV y una asamblea de cardenales y obispos consagraron la iglesia, ya terminada, al son de campanas y los gritos de júbilo de los orgullosos florentinos. El 5 de abril de 1446, Filippo Brunelleschi fallecía de repente. Una vez terminada, Santa María del Fiori fue embellecida por artistas como Donatello, Paolo Uccello y Luca de la Rubia, lo que la ha convertido en un auténtico banco de pruebas de la expresión artística renacentista, además de haber sido su cuna.
Otra fantástica obra del arquitecto Filippo Brunelleschi es El Hospital de los Inocentes, obra realizada entre 1419 y 1427. El Hospital de los Inocentes de Filippo Brunelleschi fue un orfanato de niños de Florencia, diseñado por Brunelleschi, quien recibió el encargo en 1419 y lo terminó en 1427. Está considerado un notable ejemplo de la arquitectura del primer Renacimiento italiano. El hospital, con una galería frente a la Plaza de la Santísima Anunciación, fue construido y dirigido por el Arte de la Seta o Gremio de la Seda en Florencia. Este gremio era uno de los más ricos de la ciudad y, como la mayor parte de las cofradías, asumía obligaciones filantrópicas. Hoy el edificio aloja un pequeño museo de arte renacentista. En el extremo izquierdo del pórtico está la ruota, un torno de piedra para meter al niño en el edificio sin que se viera al padre. Esto le permitía a la gente abandonar a sus hijos de manera anónima para que fueran cuidados por el orfanato. Encima de cada columna hay un tondo cerámico. Se pretendió originalmente por Brunelleschi que fueran con cavidades vacías, pero hacia el año 1490 encargaron a Andrea de la Rubia que la rellenase. El diseño representa a niños en pañales sobre un fondo azul, indicativo del torno donde podían dejarse los niños. Quedan algunos de los tondi originales, pero otros son copias del siglo XIX. Tondos del Hospital de los Inocentes, hechos en terracota esmaltada en 1487. Sus 9 arcos están decorados con tondos de terracota esmaltada realizados por Andrea de la Rubia, que representan simbólicamente los bebés que buscan la caridad de los ricos de Florencia. Dentro de cada tondo, un bebé en pañales sobre un fondo azul asemeja las ruedas en las que se colocaba al bebé abandonado y que se hacían girar para introducirlos en el interior del edificio, a la manera de los tornos de los monasterios de clausura. No todos los tondos, como dijimos, son originales, pues algunas copias se hicieron en el siglo XIX. La Basílica de San Lorenzo de Filippo Brunelleschi, hecha entre 1422 y 1446. La Basílica de San Lorenzo es una iglesia italiana de culto católico ubicado en la ciudad de Florencia, en la Plaza de San Lorenzo. Su construcción fue encargada por Cosme de Medici al arquitecto Filippo Brunelleschi, quien trabajó en su construcción desde 1422 hasta 1446. La dirección de los trabajos pasó entonces a mano de Micheloso y en 1457 a las de Antonio Manetti. En su interior se destacan la sacristía vieja, diseñada por el propio Brunelleschi, y la sacristía nueva, obra de Miguel Ángel.
La Capilla Pazzi de Filippo Brunelleschi, 1441. La Capilla Pazzi es una obra arquitectónica del Quattrocento italiano realizada por el arquitecto, escultor e inventor Filippo Brunelleschi. Se inició sus obras en 1441 y de hecho la capilla quedó inconclusa a causa de la muerte del humanista. Esta capilla privada fue encargada por la familia Pazzi, familia de banqueros toscanos, eterna rival de los Medici, que se instalaron en Florencia en el siglo XIV. La obra se sitúa en el primer claustro de la iglesia de Santa Croce, una basílica cuyo modelo primitivo fue diseñado por Andrea di Cambio y que con los siglos fue recibiendo distintas remodelaciones. Es una obra de la madurez de Brunelleschi que evolucionaba sobre pocos modelos, intentando perfeccionarlos en un intento de crear la armonía total. El siguiente arquitecto que vamos a estudiar es Michelozzo di Bartolomeo, nacido en 1396 en Florencia y muerto en 1472 en la misma ciudad, mayormente conocido como Michelozzo o Michelozzi, quizás por error. Fue un arquitecto y escultor florenciano, hijo de un sastre, aprendiz de Ghiberti en su juventud y que colaboró más adelante con Donatello. El Palacio Medici Riccardi, 1444, de Michelozzo. Biblioteca de San Giorgio Maggiore, 1433, en Venecia, obra de Michelozzo. Villa Medici,
en Trevio, 1427-1433 de Micheloso. Villa Medicea de Careggi, 1435-1440 de Micheloso. Villa Medici, Cafaggiolo, 1450 de Michelosi. A continuación, vamos a ver uno de los arquitectos más importantes del Renacimiento, León Battista Alberti, nacido en Génova, Italia, el 18 de febrero de 1404 y muerto el 25 de abril de 1472. Arquitecto, secretario personal, abreviador apostólico de 3 papas, Eugenio IV, Nicolás V y Pío II, humanista, tratadista, matemático y poeta italiano. Además de estas actividades principales, también fue criptógrafo, lingüista, filósofo, músico y arqueólogo. Es uno de los humanistas más polifacéticos e importantes del Renacimiento. Alberti fue el primer teórico artístico del Renacimiento, una figura emblemática por su dedicación a las más variadas disciplinas. Se mostró constantemente interesado por la búsqueda de reglas, tanto teóricas como prácticas, capaces de orientar el trabajo de los artistas. En sus obras menciona algunos cánones. Por ejemplo, en De Estatua expone las proporciones del cuerpo humano. En De Pintura proporciona la primera definición de la perspectiva científica y por último en De Re Aedificatoria, obra que termina en 1452, describe toda la causística relativa a la arquitectura moderna, subrayando la importancia del proyecto, los diversos tipos de edificios, siguiendo las funciones que deben desempeñar. De Re Aedificatoria, en español El arte de edificar, es un tratado de 10 libros acerca de la arquitectura, escrito en latín por el humanista genovés León Battista Alberti en torno al año 1450, durante su permanencia en Roma. Esta obra es considerada el tratado arquitectónico más significativo de la cultura humanista. Fue escrito sobre el modelo de los 10 libros del Tratado de Arquitectura de Marco Vitruvio, en esta época circulante en copias manuscritas. Esta obra fue a la vez una relectura y crítica del texto vitruviano, como un intento de realizar el primer tratado moderno de teoría de la arquitectura, y no solo está dedicado a un público especialista, sino también a un público culto de instrucción humanista. El Palacio Rucellai de León Battista Alberti, Fernando Rossellino, fecha de construcción 1446-1451 en Florencia, Italia. El mercader florentino Rucellai
le encargó el proyecto a Alberti en 1446. Las obras se iniciaron bajo la dirección técnica de Rossellino, discípulo de Alberti, en quien delegó. Se terminaron hacia 1455. El palacio urbano era el tipo de vivienda de la rica aristocracia financiera y comercial de Italia en el siglo XIII. La utilización de los órdenes clásicos en una fachada palatina por primera vez supuso la plasmación práctica de los principios de la nueva arquitectura renacentista y estableció un modelo que sería imitado durante más de 400 años en Europa. En aquellos tiempos, el palacio formaba parte del contexto urbano y habían perdido su originalidad a favor de la habitabilidad y el deseo de reflejar el nivel social y el estatus de sus propietarios. Alberti se decantó por los órdenes clásicos para dar al edificio una grandiosidad en armonía con la posición de los Rucellai. Alberti, su año clave fue el 1434, cuando viajó a Florencia y sintió la influencia de la ciudad en él. Estudió a Vitruvio acerca de la antigüedad y lo contrastó con las ruinas in situ y comprobó que había numerosas contradicciones acerca de la proporción. Fue capaz de desarrollar un nuevo sistema de proporciones coherentes. La principal contribución al arte del humanista León Battista Alberti son sus estudios y escritos recopilados en tratados donde se recogen las teorías artísticas del momento. En las fuentes clásicas buscó la perfección, la armonía y la belleza. Durante años estudió y midió los monumentos romanos que le inducían especialmente y de ellos extrajo las leyes sobre las proporciones y la perspectiva que plasmó en sus tratados dedicados a la pintura, la arquitectura y la escultura. No obstante, también llevó a cabo obras prácticas. Sentía predilección por los problemas complicados y por ello se atrevió a finalizar las fachadas de dos edificios góticos, el Templo Malatestiano de Rimini y Santa María Novella de Florencia. También levantó la gran iglesia de San Andrés de Mantua, modelo para las iglesias del manierismo, y el Palacio Rucellai. El mercader florentino Rucellai le encargó el proyecto de su palacio en 1446, pero las obras iniciaron, como ya dijimos, en la dirección técnica de Bernardo Rusellino, discípulo de Alberti, quien fue el delegado para que la terminara. El palacio urbano era el tipo de vivienda de la rica aristocracia financiera y comercial de Italia desde el siglo XIII, en la Baja Edad Media, y todavía es relativamente pequeño y con recuerdos de la fortaleza medieval, lo que levanta en el Renacimiento, además de grandes y a veces ocupan una manzana, están delimitados funcionalmente y comparten una estética que los aleja del edificio gótico. La siguiente obra de Alberti es el Templo Malatestiano, hecho en 1450, llamado así por ser el templo de la familia Malatesta. Basílica de San Andrés, 1462, de Alberti. Basílica de San Andrés de Mantua es una iglesia católica italiana de estilo renacentista
erigida en Mantua, Lombardía, encargada por Luis III Gonzaga. La iglesia se emprendió en 1462 según diseños de Alberti en un lugar ocupado por un monasterio benedictino, del que solo queda el campanario. El edificio, sin embargo, no fue terminado sino hasta 328 años después. Aunque cambios posteriores alteraron el diseño de Alberti, la iglesia aún se considera una de sus obras más completas. La Basílica de Santa María Novella, que está ubicada en Italia, en Florencia, frente a la Plaza di Santa María Novella, cuya fachada fue finalizada en 1470 por León Battista Alberti, se encuentra entre las obras más importantes del Renacimiento florentino, declarada Basílica Menor el 22 de octubre de 1919 y declarada Patrimonio de la Humanidad. A continuación, vamos a ver la arquitectura en el Alto Renacimiento o Cinquecento, que va de 1480 a 1530. Ahora veremos una de las obras más importantes del Alto Renacimiento, la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma, hecha por Miguel Ángel. La cúpula se realizó entre 1547 y 1564, terminada al morir Miguel Ángel por Giacomo de la Porta. La Basílica Papal de San Pedro, como es conocida popularmente, es un templo católico que queda situado en la Ciudad del Vaticano. La cúpula se encuentra justo sobre el altar mayor y el sitio donde la tradición indica que se localiza la tumba del apóstol San Pedro. Tras la muerte de San Galo, en 1546, el Papa Paulo III encomendó la dirección de las obras a Miguel Ángel, quien retomó la idea de Bramante de la planta en cruz griega. El diseño original de Bramante
presentaba problemas estructurales que debieron ser corregidos. Bajo la dirección de Miguel Ángel, se alzaron los muros del ábside de una imponente grandiosidad. No obstante, la más importante aportación del genio fue la gran cúpula que se encuentra justo sobre el altar mayor y el sitio donde la tradición indica que se localiza la tumba del apóstol San Pedro. Es una estructura que, aunque muy pesada, parece flotar en el aire. 24 años después de la muerte de Miguel Ángel, fue concluida la cúpula según el diseño definitivo de Domenico Fontana y Giacomo della Porta, que apenas modificaron los planes del maestro. Los mosaicos del interior de la cúpula son de Giuseppe Cesari y representan las distintas jerarquías de santos en la gloria celestial, estando representado Dios Padre en la linterna central. Más grande, pero no más bella, dijo Miguel Ángel que sería su cúpula de San Pedro frente a la de Brunelleschi de Florencia. No es fácil juzgar sobre la mayor o menor bondad de las grandes obras maestras, pero posiblemente el juicio de Miguel Ángel fue demasiado modesto, pues su cúpula de San Pedro alcanza una vez más cuotas máximas de perfección y de belleza, siendo imitada una y otra vez por los arquitectos posteriores de numerosas generaciones. Biblioteca Laurenciana en Florencia, Miguel Ángel, 1520. Miguel Ángel, Capilla Medicea, Sacristía Nueva de San Lorenzo, realizada entre 1520 y 1534. Aquí veremos la tumba de Lorenzo II de Medici en la Sacristía Nueva. Plaza del Campidoglio de Miguel Ángel en Roma. Entre 1534 y 1538, Miguel Ángel remodeló completamente la plaza, diseñando todos sus detalles y orientándola hacia la Basílica de San Pedro, el nuevo centro político de la ciudad, en lugar de hacia el Foro Romano. Se cuenta que la remodelación de la plaza la encargó el entonces Papa Paulo III, el cual se avergonzaba del estado en el que se encontraba la célebre colina. Ya desde la Edad Media estaba en un estado de abandono tal que se llamaba Colle Caprino, porque era utilizado para el pasto de las cabras, tras el desfile triunfal organizado en Roma en honor a Carlos V en 1536. Ahora veremos otro arquitecto maravilloso, Bramante, pintor y arquitecto italiano que introdujo el estilo del primer Renacimiento en Milán y el Alto Renacimiento en Roma, donde su obra más famosa fue el planteamiento de la Basílica de San Pedro. Bramante nació en 1443 y murió en Roma en 1514. La Basílica Papal de San Pedro, conocida comúnmente como la Basílica de San Pedro, es un templo católico situado en la Ciudad del Vaticano. Bramante inició la construcción el 18 de abril de 1506. Otra obra importante de Bramante
Es la iglesia de Santa María Preso San Sátiro, hecha en Milán entre 1482 y 1486. La iglesia de Santa María Preso San Sátiro es una iglesia parroquial de Milán. Su construcción fue emprendida a finales del siglo XV por voluntad del duque Gian Galeazzo Sforza y más tarde continuada por Ludovico el Moro como parte de un ambicioso programa de renovación del arte en el ducado, que contemplaba, entre otras cosas, llamar a la corte milanesa a artistas de toda Italia. El edificio fue proyectado según el nuevo estilo renacentista importado al ducado por Donato Bramante. Santa María de la Grazie o Santa María de las Gracias, en Milán, Italia, realizada entre 1492 y 1498, es otra obra de Bramante. Santa María de las Gracias es una iglesia y convento del Orden de los Predicadores en Milán, Italia. El refectorio del convento está decorado con la célebre pintura mural La Última Cena, obra maestra de Leonardo da Vinci. Una de las obras más fantásticas de Bramante es el templete de San Pietro in Montorio, construida entre 1502 y 1510 en uno de los patios del convento franciscano. San Pietro in Montorio, en castellano San Pedro en el Monte de Oro, es un convento de franciscanos españoles en Roma. Actualmente la iglesia sigue abierta al culto y en los antiguos claustros está instalada la Academia de España en Roma. En el primer patio se levanta el famoso Tempieto de Bramante. El monasterio sufrió importantes daños en 1849 cuando las tropas francesas atacaron la ciudad para suprimir la Segunda República Romana. Aquí estuvo el último cuartel general de los romanos, se instaló un hospital de sangre y quedó en primera línea de fuego. Andrea Palladio nació en Padua en 1508 y murió en Macer en 1580. Fue un importante arquitecto italiano de la República de Venecia. Trabajó fundamentalmente en la ciudad de Vicenza y sus alrededores, y también en la misma Venecia. Se le considera el arquitecto que tal vez mejor supo actualizar la herencia de las formas clásicas con la realidad del momento central del Cinquecento. Sus villas campestres y otras obras han influido de manera importante en la arquitectura del neoclasicismo.
Andrea Palladio, el Palazzo della Regioni o Basílica Palladiana en Vicenza. La Piazza dei Signori en Vicenza, localidad situada al noreste de Italia. Su elemento arquitectónico más importante es la loggia que posee y que constituye uno de los primeros ejemplos de lo que se conoce como ventana palladiana dentro de la arquitectura del mismo nombre. Junto a la basílica se encuentra la torre Bizara de 82 metros de altura y que comenzó a construirse a finales del siglo XII. El edificio fue originalmente construido en el siglo XV y era el Palazzo della Regioni de la ciudad, la sede del gobierno ciudadano y de los tribunales. Cuando parte del mismo se vino abajo en el siglo XVI, un consejo de 100 personas, entre las que se encontraban numerosos arquitectos, designó a Andrea Palladio para la construcción del mismo en 1549. Palladio añadió un nuevo armazón exterior de mármol, una loggia y un pórtico que ahora ocultan el diseño gótico original de la basílica. Palladio dedicó el resto de su vida, entre otros proyectos, a la finalización de la basílica, la cual no se dio por concluida sino hasta 1614, 34 años después de la muerte del arquitecto Palladio. El Palacio Chericati es un palacio manierista en Vicenza, norte de Italia. Fue diseñado por Palladio, encargado por el conde Girolamo de Chericati de la familia Chericati, una de las más influyentes de Vicenza durante el siglo XVI. El arquitecto comenzó las obras del edificio en 1550. Trabajó continuo gracias al patrocinio de Valerio Chericati, hijo y heredero de Girolamo Chericati. El palacio se terminó finalmente alrededor del año 1680, posiblemente por Carlo Borella. Quizá la obra más famosa de Palladio es Villa Capra o Villa Bárbaro, también conocida como la Villa di Macer. Es una villa palladiana en Macer, Treviso, en la región del Veneto, Italia septentrional, diseñada por el arquitecto Palladio para dos de sus más importantes mecenas, los hermanos Bárbaro Daniel, patriarca de Aquilea y embajador ante la reina Isabel I de Inglaterra, y Marco Antonio, un embajador ante el rey Carlos IX de Francia. Las autoridades difieren respecto a las fechas de construcción de la villa. El historiador Adalbert Dal Logo afirma que fue construida entre 1560 y 1570, mientras otros afirman que la villa estaba casi acabada en 1558. San Giorgio Maggiore es una iglesia de culto católico con categoría de basílica en la pequeña isla de San Giorgio Maggiore, en Venecia, Italia. Forma parte del monasterio homónimo. Ambos fueron construidos por el arquitecto de Vicenza Andrea Palladio, siendo una de sus obras más destacadas. Antonio da Sangallo el Joven nace en Florencia el 12 de abril de 1484 y muere en Terni el 3 de agosto de 1546. Fue un arquitecto del Renacimiento italiano. Se trasladó muy joven de su Florencia natal a Roma, ciudad en la que conocerá a Donato Bramante y donde vivirá y trabajará la mayor parte de su vida. Alcanzó un gran prestigio profesional y recibió encargos de varios papas. Giorgio Vasari lo incluye en la biografía de los grandes pintores, escultores y arquitectos.
Basílica de San Pedro. Desde 1514 se hizo cargo de la dirección de la obra Rafael Sanzio, junto a Giovanni Giacondo y Antonio da Sangallo el Joven, que continuó dirigiendo las obras junto a Baldassare Peruzzi tras la muerte de Rafael en 1520. Todos ellos cambiaron el plan de Bramante, optando por diseños que se inspiraban en la tradicional planta basilical de la cruz latina, con un cuerpo longitudinal de 3 naves. Sangallo presentó en 1546 un costoso modelo de madera, en la actualidad almacenado en la basílica, en el que sintetizaba todas las ideas surgidas con anterioridad. Defendió la planta centralizada ideada por Peruzzi, cubierta por una enorme cúpula mayor que la planeada por Bramante y rematada con un gigantesco doble tambor. El conjunto quedaba flanqueado en 2 altos campanarios. La iglesia de Santa María de Loreto, 1507, de Antonio da Sangallo el Joven en Roma. El Palacio Farnesio, 1514, de Antonio da Sangallo el Joven, en Roma. El proyecto originario del palacio se debe a Antonio da Sangallo el Joven, por encargo del cardenal Alejandro Farnesio, quien fuera el futuro Papa Paulo III, que entre los años 1495 y 1512 compró el Palacio Ferris y otros edificios que se encuentran en el área. Los trabajos iniciados en 1514 se interrumpieron por el saqueo de Roma en 1527 y fueron retomados en 1541, tras el acceso al papado del cardenal Farnesio, con modificaciones sobre el proyecto originario a cargo del mismo Sangallo.